el PP de Ayuso y el caso del acoso a su concejala. ¿Tú cómo ligas? Pregunto. Hoy, ¿Tú cómo ligas? en Malas Lenguas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y tú cómo ligas? Dice la mano derecha de Ayuso para un caso de una denuncia de acoso. Tremendo. Vamos a ir con esto enseguida, pero antes estamos muy atentos porque, ojo, son horas cruciales. El presidente del gobierno lo ha dicho, lo ha reconocido. Ojo a la borrasca, porque llega otra con fuerza, se llama Marta. Y se está yendo Leonardo. Pero ojo, porque en localidades como Grazalema, ahora mismo pendientes, porque es una localidad donde las aguas directamente ahí están viendo, es una localidad que chorrea, tanta agua acumulada que ahí están viendo cómo vierte agua, y es que hay peligro hasta de que haya algún derrumbamiento, por eso han desalojado toda la localidad. Es un queso gruyère, dicen los geólogos, ahora mismo por toda el agua subterránea que está circulando. Nada más y nada menos. Una localidad en Cádiz que ha sido desalojada y así echa agua por toda la cantidad de precipitación caída. Y el presidente ha visitado Andalucía, ha visitado Cádiz y ha advertido de que estamos ante una emergencia climática y que son horas complicadas. Pedro Sánchez. Vienen días complejos porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa. Esta emergencia climática que desgraciadamente está afectando a buena parte de la península. Bueno, pues saludo a Ernesto Ecáizer, a Marta Monforte, a Chema Garrido, a Mai Mariño y a Hugo Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues esta es la situación. Para poca broma, Chema Garrido. Pues poca broma, porque estamos hablando de que no se soporta más agua en localidades y en poblaciones donde hace 2 años no había agua. Es decir, había restricciones para el consumo humano. Se estaba hablando de traer barcos a Andalucía. Y esto es lo que está pasando ahora. Si alguien quiere negar el cambio climático, basta de verdad con ver el tiempo, poner la tele. Claro. Estamos viendo una localidad que es muy llamativo. Esas imágenes yo creo que son muy significativas. Cómo vierte agua, tanta cantidad acumulada. Y bueno, vamos porque la localidad ha sido desalojada, pero cerca está Carmen Osuna. Vale. Ojo porque, claro, ahora mismo hay temor. Hay gente que ha sido desalojada de sus casas, pero ¿qué ocurrirá? Habrá derrumbes, dicen los geólogos, que por debajo es como un queso gruyère de la cantidad de agua que se ha acumulado y que circula. Carmen Osuna. Jesús, pues aquí en Grazalema el acuífero está colmatado, está a unos niveles impresionantes. De hecho, fíjate, todavía sigue saliendo agua. El suelo, Jesús, ya no puede absorber más agua. De hecho, lo veíamos estos días como las casas escupían agua. También se están produciendo una serie de hidrosismos, son unas especies de temblores en la tierra que dura apenas unos segundos. Por todo esto, Jesús, se ha desalojado a todo el pueblo de Grazalema por peligro de derrumbe y también para investigar qué está pasando en esas aguas subterráneas. Claro, ojo, porque entra otra borrasca que ahora se llama Marta, después de irse la anterior, y llega con fuerza, y también se teme que afecte duramente a localidades como esa. Y entre tanto, quiero preguntarle al resto de Ecáizer, quiero preguntar también a Hugo, la advertencia de decir el cambio climático es una política, que es una estafa, este discurso de la extrema derecha, estas cosas que venían diciendo sobre el cambio climático. Tenemos al presidente todo el rato con el rollo este del cambio climático y del negacionismo climático. Y lo que es un terrorista climático. Terrorismo climático. Y hay que hablar con claridad. No es ciencia, es ideología. Vox es la única alternativa que existe y que se opone con dureza total a todas estas idioteces. Terrorismo climático, Ernesto Ecáizer, con lo que estamos viendo. ¿Y estos discursos por qué? Que no se compadecen con la realidad. No, son una negación de la realidad, son la irrealidad. En realidad los terroristas climáticos son ellos. Yo, incluso, hablar de cambio climático, yo hablaría de una revolución climática. Lo que estamos viendo en Andalucía es espectacular. Y lo que vimos en los incendios en el verano ha sido espectacular. Las mejores demostraciones prácticas de lo que es el cambio climático. Si uno quisiera enseñarle a los niños lo que es el cambio climático, le pone los vídeos de los incendios en el verano, en agosto del 2025, y pone las imágenes de la Dana, no nos olvidemos de la Dana, del 29 de octubre del 2025, y pone estas imágenes y dice, a ver, ¿quiénes son los terroristas climáticos? Los terroristas climáticos son los que justifican la persistencia de una política que niega la revolución climática. Hombre,
Evidentemente el cambio climático existe, por desgracia existe, lo vemos año tras año, por desgracia insisto, pero por desgracia también da votos el negar el cambio climático, me refiero a Vox, me refiero a la ultraderecha, el negar el cambio climático da votos y eso también es lo verdaderamente preocupante, que haya personas que se crean que efectivamente viendo lo que se puede ver y es que año tras año las danas por desgracia son más duras, afectan más, está el tiempo como se nota revolucionado, es decir, claro que existe, pero claro que también por desgracia el negar el cambio climático da votos, y me refiero a Vox, y termino, hay que actualizar, yo creo que las administraciones los planes para poder luchar precisamente contra ese cambio climático, quizás haya que ver pues cómo conseguir eso, que tenga menor afección. Chema Garrido, después de ver cómo se habla por parte de la extrema derecha de terrorismo climático y las imágenes que estamos viendo, campos anegados, viviendas destruidas, incluso una localidad que chorrea literalmente agua y que ha sido desalojada completa. Es evidente. En primer lugar, yo creo que es importante no poner en el mismo lugar a quien compra material averiado que a partidos políticos de extrema derecha. Es decir, no tiene la misma responsabilidad el pobre agricultor que se acaba creyendo el discurso de Vox que los líderes de la extrema derecha autofinanciados que cogen y que niegan la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que esto está afectando sobre todo a la gente del mundo rural, es decir, a mucha gente que les vota, que el cambio climático les está costando mucho. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo porque también, ojo, en Córdoba, ojo a la crecida, porque son aguas que bajan. En Córdoba han cerrado ya el puente romano y se teme la crecida del Guadalquivir y más. Bueno, con campos anegados, con la destrucción que hay, discursos como el que veníamos oyendo, por ejemplo, Díaz Ayuso, hablando de agendas climáticas que son una estafa. Yo creo que lo que hay aquí es algo diferente. Es más bien una agenda que se está propagando por muchos lugares del mundo, no solo en España, que a mi juicio, en algunas ocasiones, se convierte también en una gran estafa. Pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Vaya hombre, el comodín del comunismo. Así el comunismo es eso. No, yo acabo de decir a raíz de lo que decía Abascal, que son ellos, las Ayuso, los Abascales, los terroristas climáticos. Y quiero precisarlo porque no ha sido una respuesta improvisada. Son terroristas climáticos porque ellos avalan las políticas que han provocado el cambio climático. Y están en contra de todas aquellas medidas que intentan no eliminar el cambio climático, sino de alguna manera limitar y proteger a la naturaleza en lo que se pueda en un sistema económico y social que indudablemente no lo tolera. Son terroristas climáticos. ¿Pero qué políticas son las que dices que las ellos han favorecido? Hombre, las políticas que tienen que ver con la protección de la naturaleza, las limitaciones, gases invernadero, los acuerdos en París y todas aquellas políticas en las cuales Estados Unidos y especialmente Trump ha liderado la oposición y que trata de que toda la derecha europea se una a él bloqueando esas políticas de cambio climático. Pero es demasiado fuerte, lo de terroristas climáticos que dice Ernesto. Hombre, a ver, yo lo que creo precisamente es que lo están usando, como dije antes, como estrategia de voto. Y cosa que es preocupante, que no justifica ello, pero es fundamentalmente por estrategia de voto. Pero segundo, China, yo creo que se puede hacer todos. A nivel, digamos, da igual la ideología, todos pueden hacer mucho más por el cambio climático. China es el... ¿Por qué te has ido a China? No, por China, hombre, porque es uno de los países que más genera, digamos, gases de efecto invernadero. Ahora vamos con China, si quieres, y sacamos Venezuela. Pero permíteme, que hay imágenes, María Molero, que está dejando ahora mismo este temporal. Esto no es terrorismo climático, esto es lo que hay ahora mismo. María Molero, esas imágenes, ¿qué está pasando? El foco, Jesús, ahora mismo está en dos grandes riegos, el exceso de agua que está saturando ya infraestructuras y terrenos, estamos viendo derrumbamientos, la tierra está saturada por el agua y se viene abajo sobre carreteras, sobre viviendas, sobre coches. Es una de las preocupaciones de las autoridades, pero también, atención, estamos muy pendientes también de los desbordamientos, de las inundaciones, las crecidas de los ríos que están ahogando viviendas, parques, colegios, todo a su paso. En algunas localidades el agua llega casi a los tejados, cubriendo las viviendas. El temporal está dejando a su paso, fíjense, lo vamos a ver, pueblos y municipios consumidos por el agua. Familias que han tenido que abandonar sus hogares, sus casas, con las puertas abiertas, lo han dejado todo, se han ido con lo puesto, sin nada, y no saben cuándo van a poder volver, ni tampoco qué van a poder encontrar a su vuelta.
Chema Garrido, os pregunto, ¿compartís esto que decía Ernesto Ekaizer de que decía los Ayusos, los Abascal, fomentan el terrorismo climático? Parece muy contundente. ¿Qué opinas, Mai y Chema? Negar la evidencia de que tenemos una situación de cambio climático después de los incendios, esta generación de estas borrascas, sucesión y demás, es negar la realidad. Pero es verdad que están haciendo un uso de mezclar dos cuestiones distintas. Una cosa es que se haya hecho una transición ecológica muy rápida, muy precipitada, cambiando las medidas del campus de manera de golpe para adaptarnos a esta situación, y otra cosa es negar la evidencia científica de que estamos ahora mismo inmersos en un cambio completamente acelerado, digamos. El problema viene en que, como hagamos caso a las Ayuso y a los Abascales, nos llevan a la ruina. Es decir, yo no sé cuántas evidencias hace falta para ver que los episodios climatológicos adversos, extremos, como el que estamos viendo hoy en Andalucía, pero antes en Valencia o este verano en los incendios, requieren planificación, prevención y gestión. Y como les hagamos caso, nos llevan a la ruina porque no se está invirtiendo lo suficiente en este tipo de cuestiones para paliarlas a futuro. Sí, es así. Un momento, porque el presidente del gobierno ha visitado la zona. Ha destacado que está habiendo cooperación entre el gobierno central y el gobierno andaluz, que es otro tema que os quiero plantear, porque si se hubiera actuado de otra manera avisando a la población, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, ahora destacaba esto Pedro Sánchez y destacaba también el trabajo de los empleados públicos que están combatiendo y ahora mismo enfrentando semejante situación. ¿El presidente? La extraordinaria coordinación y cooperación que estamos teniendo con las administraciones territoriales, en este caso con la Junta de Andalucía. Me parece fundamental el trasladarlo, así como también trasladar el reconocimiento a todos los servidores y servidoras públicos que están trabajando día y noche. Marta Monforte, se está poniendo de manifiesto que si hay una cooperación y un dirigente no se va al ventorro y se pega allí las horas sin saber dónde estaba, ¿se pueden evitar muertes? Efectivamente. Por cierto, ha aparecido el cadáver de la joven desaparecida en Sayalonga, en Málaga. Es un fallecimiento. Pero ojo que es que en Valencia hablamos de 230 muertos con la dana. Pero bueno, el presidente destacaba la colaboración sí, yo creo que gobierno andaluz y gobierno central. Es una forma bastante elegante, sin citar a Amazon, pero sí de hablar de esta colaboración que no hubo en el caso de la Dana, que muchos valencianos y valencianas seguimos sintiendo dolor por todo lo que pasó y por la dejación de funciones evidente, y ya no lo decimos nosotros como periodistas, lo lleva una instrucción de manera muy clara, la alerta tardía, la información a la que no se hizo caso y todo aquel cúmulo de negligencias que derivaron en, por desgracia, lo que pasó en la Dana. En este caso, evidentemente, toda pérdida humana hay que lamentarla, pero creo que la colaboración que sí que ha demostrado en este caso Juanma Moreno y el Gobierno central es de agradecer, y yo creo que es lo que demanda la ciudadanía en momentos de incertidumbre. Y una cosita, Jesús, lo de que se habla tanto contra la Agenda 2030, etcétera, a mí me gustaría que mucha gente nos explicara qué entienden ellos por Agenda 2030, porque creo que no se sabe exactamente lo que es. Ernesto Ekaizer, cuando se habla de lo que está ocurriendo aquí, ¿se prueba que si se avisa a la población se pueden evitar víctimas mortales? Decía el presidente que está habiendo colaboración gobierno central, gobierno autonómico. Bueno, me parece evidente realmente, y el precedente de la Dana de Valencia del 29 de octubre del 2025 es un precedente trágico. Es un precedente trágico por la dejadez, por la desidia, por la desaparición de gran parte de la administración autonómica valenciana y la batalla política que encara Feijóo por convertir Valencia en la tumba del Partido Socialista. Esa fue su estrategia y Briefing Feijóo no lo consiguió. Briefing. Te has quedado con la copla, ¿eh? No, es que averiguado. Era Fielding la fábrica, ¿por qué? ¿no? Luego nos lo cuentas, no mezclemos aquí asuntos. Una cosa es la carne y otra cosa es lo que está ocurriendo, que es muy serio, pero sí que es verdad que es propicio hacer estos debates porque les estamos ofreciendo lo que está ocurriendo pues, en el terreno, pero también es interesante el debate político, porque con este debate hay que afrontar la realidad que viene. Viene una borrasca muy fuerte, se ha ido otra, hay gente desalojada, incluso una población entera como Grazalema, pero es que también discursos como este de Abascal, que reiteran con Figaredo. Hay que atender a gente, a estos genios como Figaredo, pues dicen este tipo de cosas. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Sí. De la política climática, de las obsesiones climáticas, del terrorismo climático. Queremos la confrontación total con las políticas climáticas. Vox, que es el único que planta cara, que se opone frontalmente a toda esa agenda climática.
Chema Garrido, esto sostiene que hay un contraste entre, digamos que son partidos políticos que, ojo, están en auge, ¿eh? Es curioso porque al mismo tiempo que vemos una realidad de cambio climático que está en auge también, que se está mostrando, hay partidos políticos con este discurso que también están en auge en las encuestas y en representación parlamentaria. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, está ocurriendo en España, particularmente. Está ocurriendo en el mundo que van a mensajes simplistas y populistas, pero que al final se dan de bruces con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que mientras más apoyos tengan los que dicen que solo el pueblo salva al pueblo y que aquí hay una agenda climática, al final ¿quién lo pagamos? La sociedad, porque no se planifica, no se invierte lo suficiente, y como se ha visto en Andalucía, no solo el pueblo salva al pueblo le salvan los servidores públicos, las administraciones avisando, un presidente autonómico en este caso que no se deja el móvil en el Ventor, pero también la UME, la colaboración con el Estado, el Ejército, la los de la ambulancia, la policía local, los impuestos, no solo el pueblo salva al pueblo. Y discursos como el que acabamos de ver, como los que acabamos de ver, yo insisto, hay a veces si hago preguntas que no sé si me escuchan, pero me parece interesante. Vemos auge del cambio climático y la fuerza que tiene, y discursos que van por otro lado lo niegan y encima tienen más respaldo. Pero he empezado por ahí diciendo que al final ese discurso es más fácil cuando tú le dices a una persona, oye, hay que coger y hay que cambiar cómo hemos vivido, contaminar menos. Seguramente la agricultura tiene que utilizar pesticidas menos dañinos. ¿Eso es difícil? Lo fácil es coger y echarle la culpa a la agenda 2030. Yo creo que hay una clave también, Mariño, y hay partidos políticos que en este caso pueden representar a corporaciones muy poderosas como las energéticas. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo Me dejas, vas a ya responder está enseguida abierto el porque nos debate, piden sí. paso un momento. Antonio Gómez de Olea. Ojo porque también está en Andalucía, está en la zona del campo de Jerez. Vean lo que está ocurriendo. Sí, Jesús, lo que están viendo es una de las carreteras cercanas a Las Pachecas, es una de las pedanías de Jerez de la Frontera, y para que se hagan una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo en esta zona. Es muy preocupante el desbordamiento del río Guadalete. Podrían verse aisladas hasta 14.500 personas, y ojo, porque ya en torno a 1.000 han sido desalojadas. Hay otro dato importante, porque a las 6:10 es el momento de apogeo de la marea alta. Esto también preocupa porque no permite la salida del río. Fíjense, toda esta zona también, hemos hablado con agricultores y nos dicen que están muy preocupados, que no saben cómo van a recuperar todo el dinero que van a perder, porque dicen, después de que el agua se vaya de aquí, va a haber mucho trabajo quitando barrizal. Ya ven, yo creo que esa señal, Antonio Gómez de Olea, yo creo que es muy sintomática, lógicamente, por una parte del nivel del agua y otro de los destrozos, Antonio. Son tremendos, es gente que allí en esa zona ha perdido cultivos, además de gente que se queda sin vivienda, sí. Sí, Jesús, sí. Fíjate, porque aquí nos decía uno de los agricultores que pasaba todos los días, por debajo de esta autovía, donde justo ahora vemos pasar un coche. Por ahí pasan los coches, o sea, podríamos estar hablando que habría 4 o 6 metros de profundidad, y es impactante porque la señal de stop, nos decía uno de los agricultores, todos los días pasaba por aquí, ya no sabe cuándo va a volver a pasar. Pues ya ven, mantenemos líneas abiertas con nuestros reporteros y reporteras. May Mariño, estábamos preguntando, claro, discursos que dicen que lo de las políticas del cambio climático son una estafa, y preguntaba yo si defender estos discursos es también porque es proteger a gente poderosa que, claro, por ejemplo, decía Kaiser, grandes corporaciones. Cada uno tiene sus intereses y ahí se manifiesta, ¿no? Cuando la política no está, el populismo ocupa ese hueco vacío. Lo vimos en Valencia, la política no estuvo, no respondieron las administraciones como correspondía, el populismo creció. Ahora, en cambio, en Andalucía, incluso después del accidente de tren y ahora con toda la cuestión de la cadena de borrascas, estamos viendo que la política responde, los servicios públicos, entonces ese populismo está más medido. En cambio, en Valencia, por contraposición, vimos cómo crecieron los bulos, la desinformación. Ahora mismo la ciudadanía está más informada y además está respaldando. De hecho, llevándonos a la parte política, estamos viendo como el presidente Juanma Moreno está reforzando otra vez su perfil institucional que había perdido. Ernesto Kaiser, es curioso porque al mismo tiempo que vemos imágenes tan destructivas, vemos a un Vox que saca pecho de negar el cambio climático. Sí, y lo que preguntas... Bueno, veíamos también a Ayuso que habla de una estafa climática. Sí. Una estafa de las políticas. Sí, entre Ayuso y Abascal se complementan muy bien. Hacen una buena pareja política. No, yo quería decir que tu pregunta sobre las corporaciones es clave. Las grandes empresas, pues eso, contaminantes, por así decirlo. No digo que todas las grandes empresas contaminen, digo las que... Todas las que están interesadas, todas las que están interesados en que no progrese una política para amenguar, para, digamos, defender la naturaleza
por lo menos a niveles mínimos. Digo por niveles mínimos porque los destrozos han sido ya extraordinarios y el sistema de explotación ad infinitum no parece tener límite. Pero todas aquellas empresas financian esta política y Abascal, por lo tanto, no lo dice gratuitamente. Ojo, porque en Córdoba estamos muy atentos esta tarde, porque se teme que la crecida azote todavía más duramente a la provincia, incluso a la capital. Han cerrado el puente romano. En Palma del Río, ojo, porque nuestro compañero Manu Silva nos muestra la preocupación que hay por la crecida del Guadalquivir. Manu, Palma del Río, Córdoba. Continúa lloviendo aquí en Palma del Río. Aquella casa que vemos justamente allí ya ha sido desalojada, ya no queda nadie en su interior. Este cultivo de naranjos completamente anegado y ojo porque esta agua continúa su curso y allí justamente atrás vemos ya las primeras viviendas en las que podría entrar el agua en las próximas horas. Marta Monforte, sí, qué tremendo, ¿eh? Estamos hablando además de gente que ha perdido sus cultivos, gente que ha perdido en Andalucía especialmente el olivar, zonas de huerta, invernaderos. Esto va a repercutir en los precios también. Claro, y yo, siguiendo con lo que comentabas antes, Jesús, creo que en época de certidumbre, creo que las administraciones son quienes tienen que estar presentes, ¿no? Porque si no, como ha dicho May, se aprovechan de ciertos discursos. Otra cosa es por qué, como preguntabas, la ultraderecha capitaliza todo esto. Yo creo que es porque expone todos los miedos de la población y lo resume en una forma muy básica, pero no ofrece soluciones. Pero aunque no las ofrece, sí que ofrece ese enfado, esa molestia, ¿no? Intenta, digamos, ser quien capitalice todo eso, pero con soluciones que no existen, porque como decía Chema, y estoy de acuerdo, muchas veces también requiere de un esfuerzo de la población que hay mucha gente que no está dispuesta a hacer y quizá privilegios o cuestiones que ahora se dan por asentadas, tenemos que ir cambiándolos en función de cómo evoluciona el país, la sociedad, etcétera. Entonces yo creo que es importante saber cómo intentar canalizar desde la acción política y pública todo este tipo de discursos y ofrecer certezas a la población, sobre todo en épocas tan difíciles como, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Andalucía, ¿no? Nos pide paso Andrés de la Poza, está en Talavera, ojo porque también, pendientes del Tajo, en Talavera de la Reina, Toledo, es una buena muestra de lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad, inundadas. Andrés de la Poza. Adelante. Muy buenas tardes, Jesús. Pues así están las calles en algunos barrios de Talavera. Estamos muy cerquita de la ribera del Tajo y como veis, esta calle está completamente anegada desde hace ya 36 horas. Están aquí los bomberos desaguando sin parar incesantemente. Han repartido más de 2.000 sacos a los vecinos para que puedan proteger sus garajes, sus sótanos. Muchos de ellos se han inundado y como veis, la calle está totalmente impracticable. Hay edificios que prácticamente han quedado aislados. Esto se debe a la crecida del Tajo, a la crecida de la Albercha, a la crecida de un arroyo que también circunda por Talavera y que ha hecho que las vías de canalización saturen y el agua no pare de manar hacia la calle. El problema, que la previsión da lluvia para esta noche, por lo que este equipo de bomberos va a ser sustituido por otro y las próximas 24 horas parece que todo apunta a que va a seguir exactamente igual aquí en Talavera. Jesús. Gracias, Andrés de la Poza. Mantenemos contacto con Andrés, claro, porque, como dice Andrés, viene más. Es decir, llega otra borrasca que ahora se llama Marta y se está yendo Leonardo. Ernesto, algo querías añadir. Vaya imágenes, Talavera de la Reina con esas inundaciones. Sí, no, solo que quería añadir a tu pregunta de por qué ante esta realidad incluso partidos como Vox están creciendo con ese lenguaje cuando la realidad parece tan palpable, tan evidente. Los medios de comunicación son muy importantes. Y los medios de comunicación, en mayoría, niegan el cambio climático. Hombre, no, por Dios. Ernesto, hombre, en fin, o sea, si consideramos medios de comunicación digamos, a esos canales de YouTube de ultraderecha, yo parto de la tesis de no considerar los medios de comunicación. Hombre, creo que RTV, este canal, no favorece la negación del cambio climático. Creo que incluso hasta canales privados tampoco favorecen la negación del cambio climático. En fin, insisto, yo no considero... privados hay el debate que hay aquí? Hombre, ¿en cuántos canales no sé, yo no veo... veréis vosotros un debate sobre el cambio climático en tiempo real? Mi tiempo es limitado, Ernesto. No puedo ver todas las tertulias de todos los canales de televisión. Es imposible. O sea, insisto, creo que donde se niega el cambio climático es en cosas que no son medios de comunicación. Bueno, que no son medios de comunicación. No. Te guste más o te guste menos. Canales de YouTube no son medios de comunicación. Bueno, llámales como tú quieras. En fin,
Bueno, es comunicación, tenéis vuestro punto de vista y aquí queda porque aquí se expresan las opiniones de forma plural, aunque a algunos no les gusta. Muchísimo, cada vez nos ven más. Ayer batimos el récord, mira tú. Solidaridad con nuestra Carmen, que ha sido víctima de un ataque brutal de los terroristas climáticos. ¿Bien? Nuestra Carmen. Carmen Osuna. Sí, nuestra Carmen, la que hemos enviado a Grazalema. Carmen de España y de malas lenguas. Despiadadamente atacada por los medios de comunicación que utilizan su cobertura periodística para atacar a este programa, a Televisión Española, y hacer toda la campaña que vienen haciendo en general contra malas lenguas. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo. Carmen Osuna, por supuesto, que está con nosotros y va a seguir. Pero vamos a ver lo siguiente. Ojo a esto. Se está publicando denuncia de una concejala del Partido Popular de Madrid. Lo denuncia y se publica. No me hicieron caso, sino que me amenazaron con que me iban a denunciar a mí. Comparece Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, y se pone a hablar de ¿y tú cómo ligas? Le dice a los periodistas, ¿y tú cómo ligas? O sea, estamos hablando de ligar en este caso. Es alucinante. Esto es tremendo. Esto es una vergüenza. Usted, en una de las transcripciones que se han publicado, sí, también se publicaron ayer, habla con ella de que él le tiró los tejos. O sea, que ella dice que él le tiró ella dice, sí, yo. Entonces usted le plantea eso. Eso no entra ya que un superior... ¿Tú cómo ligas? Pregunto. No sé, pregunto. ¿Tú cómo ligas, Chema Garrido? Yo fíjate, cuando el contexto es una denuncia de acoso. Cuando he visto estas imágenes me parecen... ¿Tú crees que esto un político se puede mantener, digo yo, esto es de dimisión? Si es que a mí no saber estar a la altura con semejante caso. A mí me ha parecido tan vergonzoso, tan ruin, tan asqueroso, que cuando yo he visto por primera vez las declaraciones creían que estaban generadas por inteligencia artificial. Es decir, no me podía creer que el número 2 de Isabel Díaz Ayuso... No, de verdad que lo creía, porque me ha parecido tan asqueroso que digo, no puede ser que el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, el que representa a muchos madrileños que lamentablemente tenemos este gobierno, pueda decir esto, después de lo que han dicho, por ejemplo, otros casos con Paco Salazar. Pero lo más grave es que estas imágenes, en muchos medios hablaban horas y horas y horas de Paco Salazar, las van a silenciar. Que este hombre siga un minuto más en su cargo representa lo podrida que está la política en la Comunidad de Madrid. Y por cierto, y también Alberto Núñez Feijóo, espero que también le pida explicaciones, porque con esto de lavarse las manos y decir que esto es el PP de Madrid, ya está todo hecho. No, Alberto Núñez Feijóo, que yo sepa, está por encima de él y le puede decir o rectificas y pides perdón o te vas fuera del Partido Popular. ¿Y tú cómo ligas? Pero, o sea, ¿cómo puede alguien mantener la compostura de esta forma en una comparecencia de una denuncia de acoso y soltar esto de ¿y tú cómo ligas? Si es que no estamos hablando de ligar, estamos hablando de que además que con esas palabras parece que va por buenas las explicaciones y la historia que todos sabemos de que el alcalde tenía un interés en la concejala romántico que iba más allá de lo profesional. O sea, ya con esa palabra a mí ya me ha dado a entender que sí que había una historia de que él iba detrás de ella, aunque esto lo ha negado el PP de Madrid y Génova desde el primer momento. Quiero que vean lo siguiente, el informe, porque hay audios. Hay audios que, oye, en estos audios, y se ha denunciado, la concejala incluso se pone en contacto con el Partido Popular a nivel nacional. Lo que le llegan a decir es, ojo, que va a haber una denuncia contra ti. Venimos de hablar de un Partido Popular que en otros casos había dicho que había abuso sexual en la Moncloa, lo dijeron tajantemente. Hemos revisado de la hemeroteca, no se la pierdan, porque los mismos que ahora le dicen ¿y tú cómo ligas? Venían diciendo que en Moncloa se abusaba sexualmente y demás, dando por hecho todo. Ahora piden presunción. Qué curioso. Pero vean este informe con estos audios. Oigan y vean. La número 3 de Ayuso en el PP de Madrid, Ana Millán, zanjó la última reunión con la concejala que denunciaba sufrir acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles en 11 minutos. No entiendo que tengamos que tener una reunión con abogados cuando nosotros no tenemos constancia de ningún procedimiento judicial. Ir con su abogado a la sede del PP en Génova no gustó a la vicesecretaria de organización. Que escapan a las competencias del partido porque es un tema estrictamente municipal. Era el tercer encuentro en el que la concejala les pedía ayuda. Como organización no tenéis ningún protocolo de actuación. ¿Cómo que no tienes más? Hay 6 comunicados, aparte de 2 reuniones presenciales aquí. En esta ocasión la estrategia de Génova es darle la vuelta al asunto. Este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti, pruebas de que tú llevas tiempo pasando información al Partido Socialista de todo este tema. Millán está imputada por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública cuando era alcaldesa de Arroyomolinos y aún así Ayuso la asciende. Muchísimas gracias, querida Ana. Hasta un puesto en las listas electorales de 2023 que la han asegurado en la Asamblea y escapar a la acción del juzgado local. Por Arroyomolinos, por Madrid y por España. Como número 3 del PP madrileño conocía por parte de la que era su concejala. Han pasado 7 meses
No se me ha ofrecido ni asesoramiento jurídico ni psicológico. Entonces, ante un caso de acoso, vosotros no tenéis ninguna responsabilidad de actuar, ¿verdad? Como partido no tenemos ninguna. ¿Dónde está el caso de acoso? La denuncia al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. Audios que ofrecía en exclusiva el programa Compañero Mañaneros y Ernesto Kaiser y Hugo Pereira. Lo que se muestra ahí. Ana Millán, por cierto, una alta dirigente del número 3 del PP en Madrid, que ya tiene imputaciones, por cierto, viene con eso detrás, que está pendiente. Pero ya ves, ¿y tú cómo ligas? Es la respuesta a esto en una rueda de prensa. Ernesto, Hugo. Es tremendo, no solamente es la número 3, sino que tuvo un papel protagónico en la organización del Congreso del Partido Popular en Sevilla, si mal no recuerdo. Por lo tanto, Feijóo también apuesta por ella, por Ana Millán. Yo creo que esto es dramático, sobre todo, y muestra el cinismo del Partido Popular y sobre todo de Isabel Díaz Ayuso, porque utilizaron porque, bueno, salió la información, salieron informaciones sobre Paco Salazar, Francisco Salazar en julio, y, digamos, hicieron una campaña poderosísima utilizando este tema contra el PSOE. Yo no cuestiono que lo utilicen contra el PSOE. Lo único que digo es que el cinismo que tienen es tremendo. Vamos, porque lo que están haciendo es gangsterismo. Yo no sé qué papel tiene Mar aquí, Miguel Ángel Rodríguez, pero yo creo que no se mueve una hoja en Génova ni se dice, ¿y tú cómo ligas? Sin que Mar lo sepa. Yo no creo que sea una cuestión de verdad, Ernesto, de cinismo político. Yo lo que creo es que es un suicidio político del PP de Madrid con esto. O sea, creo que se ha suicidado políticamente porque, en fin, yo soy el primero que defiende la presunción de inocencia, que dicen muy bien, pero es que lo que está haciendo el PP de Madrid no es defender la presunción de inocencia del alcalde de Móstoles, es, en fin, acusar a la presunta víctima de estar mintiendo y de estar engañando. Eso es lo que está haciendo el PP de Madrid. Insisto, yo soy el primero en que defiendo la presunción de inocencia tanto que decía Alfonso Serrano, pero es que el PP no lo está haciendo. El PP no defiende, insisto, la presunción de inocencia. Está culpabilizando y está diciendo textualmente, explícitamente, prácticamente, es decir, que la víctima, que la presunta víctima que está denunciando esto está mintiendo. Y para mí esto es un suicidio político y me surge una pregunta y termino. ¿Por qué, digamos, está defendiendo Alfonso Serrano al alcalde de Móstoles? ¿Qué hay por detrás? Yo hago una pregunta, Ernesto. Esto del y tú como ligas es de lo más lamentable, vamos a decirlo simplemente lamentable. Podría decir cosas más fuertes, pero lo vamos a dejar ahí, que hemos oído una rueda de prensa para hablar de un presunto caso de acoso. Yo creo que sí, yo creo que es una evolución de las posiciones dramáticas, por decirlo de alguna manera, que ha llevado Feijóo con el tema de los burdeles en Moncloa, con el tema de las saunas de Pedro Sánchez. No, de Pedro Sánchez, no, del suegro de Pedro Sánchez. Del suegro, perdona. Muy bien han corregido. Claro, es que al final damos por hecho cosas y la gente... Bueno, soy yo una de las personas que primero ha denunciado aquellas informaciones de Villarejo, en el año 2014, del suegro de Pedro Sánchez, el padre de... Begoña Gómez, fallecido. Claro. Entonces, digamos, él ha llevado todo eso a un plano. Todos los ataques a Zapatero, que iba a venir una denuncia penal, que iba a tener problemas judiciales, toda esa línea es coherente con este discurso. Es a por todas y con el lenguaje más soez a los efectos de tener popularidad. Claro, porque es que al hilo de lo que estás diciendo, Ernesto, me parece muy interesante por lo siguiente. Este es Feijóo, síganos en esto. Este es Feijóo hablando de responsabilidad penal cuando se habla de casos en el Partido Socialista. Lo da por hecho. Para ver después a Feijóo cuando es del PP. Pero primero Feijóo cuando es el PSOE. Responsabilidad penal ya directamente. Acredita que el Partido Socialista y el gobierno es un gobierno hipócrita con las mujeres. No solo machistas, sino, en mi opinión, punibles y con responsabilidad penal. Y, como siempre, lo sabía y lo tapó. Y esta es una práctica generalizada de la hipocresía del Partido Socialista, muy concretamente del gobierno sanchista. Rodeado de la plana mayor del Partido Popular. En malas lenguas nos gusta hacer estos ejercicios de verificación, de mirar a la hemeroteca. La conclusión es... Síganos en esta historia. Y ahora este es Feijóo con este caso de Madrid. Ya en este caso se archivó. Le queda la vía judicial. Es el mismo Alberto Núñez Feijóo, pero cuando es del PP, el caso.
El Partido Popular de Madrid investigó, no se archivó. Y después de investigar, ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar. No está probada esa conducta y, por lo tanto, pues queda, por supuesto, en la vía judicial. ¿Qué os parece lo que digo en un caso y lo que digo en otro? Marta Monforte, May Mariño, Mujeres en la Mesa, por favor. Sí. Quiero un titular. Bueno, vale que las mujeres ya es suficientemente doloroso denunciar algo así y duro para muchas mujeres tener que dar ese paso. Eso vaya por delante. Y lo segundo, me gustaría destacar que cuando los casos afectan al PSOE, las informaciones periodísticas valen y todas son lícitas y legítimas y todas son creíbles. Pero cuando las informaciones periodísticas y los audios apuntan al Partido Popular, entonces ya no nos las creemos y hay que apelar no solo a la presunción de inocencia, sino que prácticamente estás obligando a la víctima a tener que ir a un juzgado para justificar que es una presunta víctima. Y cuando quiere dar ese paso, dices que se está victimizando y que era muy ambiciosa y que no va por eso los tiros por ahí y que simplemente ella quería un cargo y no se lo dieron. Pues claro, como mujer, a mí la sensación que me da es que el Partido Popular no cree a las mujeres, solo cree a las mujeres que han sido presuntas víctimas de la izquierda, pero si son los de la derecha, no las creen. ¿Cómo queda Feijóo, May Mariño, con lo que acabamos de ver? Y hay más, ayer vimos otro, de lo que decía antes, lo que dice ahora, y hay más. No hace tanto que decía una cosa y ahora han cambiado. Sí, apenas meses de diferencia. Es verdad que los casos de acoso, tanto laboral como sexual, sobre todo los sexuales, a los partidos siguen descolocándolos. Cuando es en su seno se trata de una manera, cuando es de enfrente se utiliza como estrategia política, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que ahora mismo el Partido Popular se le ha desmontado todo el argumentario que utilizaba cuando empleaba contra el Partido Socialista y Paco Salazar. Ya lo hemos visto, porque además en los dos casos hay similitudes, no hay denuncias formales, pero es que hay una cosa, en el caso del Partido Socialista, Paco Salazar está en su casa sin ningún puesto de responsabilidad, asumió él en primera persona automáticamente todas las consecuencias. En el caso del Partido Popular lo que vemos es una defensiva. Chema Garrido. A mí no me preocupa solo que el Partido Popular tenga evidente hipocresía en este tema, en que a unas mujeres les cree y a otras mujeres no les cree. Lo que me preocupa es que de fondo hay un cierto olor clasista en que si el acosador es de derechas, es Julio Iglesias o un alcalde del PP de Móstoles, aquí no pasa nada. Y eso es lo verdaderamente preocupante, que parezca que haya hombres que tienen impunidad para acosar a las mujeres si son de derechas o si son del Partido Popular. Yo no tengo problema en decir presunto, yo digo presunto. ¿Presunto? Es que yo digo presunto en todos los casos. Claro, Porque no puede ser decir presunto en unos o que vaya a la justicia y en otros deciría hay abuso sexual en la Moncloa, el Partido Socialista es hipócrita. Es curioso. Coincido contigo. Hay responsabilidad penal, como decía Feijóo, pero un momento, porque claro, ¿y qué dice ahora mismo el PSOE? Óscar López, ministro, ojo porque muy contundente, dice que aquí estamos ya ante todos pringados en la cúpula del PP. Y ahora que acabamos de conocer un escandalazo donde están todos pringados desde Ayuso para abajo, donde la señora Millán, por cierto, imputada por casos de corrupción, y el señor Serrano han estado diciéndole a la víctima que no denuncie y reconociendo en conversaciones privadas que era un caso de acoso sexual. Y ahora ya encima hacer público los datos de la víctima que denuncia. El alcalde de Móstoles tiene que dimitir hoy mismo y después todos los demás a salir a pedir perdón y ya no sé cuántas dimisiones. María Espínola, claro, ahora mismo se dice el Partido Popular Nacional no hizo caso, la denunciante dice voy a llevar esto a los tribunales y al mismo tiempo, decía Óscar López, se hacen públicos datos sensibles de la denunciante. María, Génova. Pues Jesús, es que se ha difundido nada más y nada menos que la identidad de la víctima con la difusión de los correos electrónicos intercambiados entre la exedil y la formación. Quedó al descubierto su nombre y sus apellidos, algo de extrema gravedad teniendo en cuenta que se trata de una víctima de presunto acoso. Precisamente por la difusión de esos correos sin su consentimiento ha anunciado el abogado de la exedil que la próxima semana presentarán una denuncia ante el Tribunal Supremo contra la Comunidad de Madrid, una denuncia con la que se busca esclarecer quién ordenó o facilitó la filtración de esos correos, si fue desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid. Bueno, queremos preguntar en directo a Mónica García. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? Buenas tardes. Y queremos preguntar a la ministra, buenas tardes, a partir de lo que estamos viendo, porque ¿qué le parece esto de "y tú cómo ligas" de Alfonso Serrano? Bueno, cualquiera que conozca al señor Alfonso Serrano no duda de que lo ha dicho y que claramente se lo cree, lo que ha dicho, lo de "y tú cómo ligas".
hablando de un caso de presunto acoso sexual. Vamos a decir presunto. Bienvenidos al Partido Popular. Claramente el Partido Popular no es un lugar seguro para las mujeres para ejercer la política. Estamos, un Partido Popular que siempre se pone del lado del agresor, del presunto agresor, y siempre va a revictimizar a las víctimas, las va a acusar, las va a señalar, en este caso va a filtrar sus datos, y estamos ante una nueva reedición del caso Nevenka, con un aviso a navegantes a todas las mujeres del Partido Popular que ahora pudieran estar sufriendo acoso sexual o acoso laboral. Y es que, ojo, que vais a sufrir la misma suerte que sufrió Nevenka. Y aquí, además, el caso, si seguimos un poquito los acontecimientos, se informa primero a la señora Ayuso. La señora Ayuso es conocedora del caso de acoso, de presunto acoso sexual y laboral por parte de un alcalde que es parte de su entorno de confianza. Y lo que hace es, dentro de su búnker, manda a su número 2 y a su número 3, que son el señor Serrano y la señora Ana Millán, que, como ya se ha dicho muchas veces, está imputada. O sea, los méritos para ser la número 2 o la número 3 de la señora Ayuso es estar imputada, y les manda a coaccionar, a amenazar, a decirles a la víctima que no denuncie, para luego utilizar esa no denuncia como un argumento, como que no hay caso, ¿no? Bienvenidos al Partido Popular, es el Partido Popular de la señora Ayuso, y es la señora Ayuso la que tiene que dar la cara y tiene que dar respuesta, y por supuesto tendría que asumir responsabilidades. Le quiero preguntar si y tú como ligas, que dice Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, en una comparecencia para hablar de esta denuncia de acoso, debe tener consecuencias. Vamos a ver, porque ocurría así, y es de lo más llamativo que hemos visto en política, creo, en los últimos días, ¿eh? Vamos a verlo. Usted, en una de las transcripciones que se han publicado sí, hoy, también se publicaron ayer, habla con ella de que él le tiró los tejos. O sea, que ella dice que él le tiró ella dice, sí, yo. Entonces usted le plantea eso. Eso no entra ya que un superior... ¿Tú cómo ligas? Pregunto. No sé, pregunto. ¿Esto cree que debe tener consecuencias? Bueno, el señor Serrano es un fiel escudero y es un fiel heredero de los modos, maneras y modus operandi de la señora Ayuso, ¿no? Ese tono chulesco y esa prepotencia. Y hablando de tú cómo ligas, cuando se está hablando de un presunto caso de acoso sexual, ¿cómo liga el señor Serrano? ¿Acosando sexualmente? ¿El entorno del señor Serrano está seguro con estas palabras? Cuando el señor Serrano ha querido ligar o quiere ligar, acosa a las mujeres sexualmente, y cuando le dicen que no, entonces las acosa laboralmente. Vuelvo a insistir, es que hace que el Partido Popular de Madrid no sea un sitio seguro para las mujeres para poder ejercer la política. Y bueno, pues claro que tendría que tener consecuencias, claro que tenía que tener consecuencias que el señor Serrano primero se retracte de sus palabras y luego que la señora Ayuso dé explicaciones. Lo que pasa es que la señora Díaz Ayuso dice que esto es un caso fabricado. Estamos hablando de la denuncia de una concejala contra el ayuntamiento y el alcalde de Móstoles. Ella dice que esto se ha fabricado, y además le preguntaban y acababa hablando de las mujeres de Venezuela. Ocurría esto. Ella dice que es un caso que se ha fabricado contra ella, contra el PP. Vamos a ver lo que ha dicho Díaz Ayuso. Un caso fabricado contra el Partido Popular. Cuénteme qué tal su amigo Maduro. ¿Qué tal le ha ido en estas últimas 4 semanas? En su agenda no nos ha contado nada del señor Zapatero. Y, por cierto, tantas mujeres también en Venezuela que... Ella sostiene que es un caso que se ha fabricado para dañar al PP, más allá de añadir todo lo de las mujeres de Venezuela. Bueno, es curioso que sea un caso fabricado dentro del Partido Popular, ¿no? Porque es un caso fabricado dentro del Partido Popular de una concejala del Partido Popular que sufre acoso sexual y laboral posteriormente. Y es curioso, ¿no?, que lo fabrique el propio Partido Popular del entorno del búnker de la señora Ayuso, porque el alcalde de Móstoles pertenece al entorno más cercano de la señora Ayuso. Volvemos a lo mismo. Ante cualquier caso, ya sea de corrupción, ya sea de acoso sexual, acoso laboral, cualquier cosa, resulta que hay que proteger al acosador, a los acosadores, a los corruptos, y las víctimas hay que señalarlas, hay que revictimizarlas y hay que ponerlas en el lugar de la duda de a ver si es que lo que están haciendo es atacar al Partido Popular, ¿no? El Partido Popular no necesita a nadie que le ataque, se ataca él solo.
Y, por supuesto, como no, ahora veremos toda esta retahíla de modus operandi del Partido Popular y de la señora Ayuso, en la que acabará, oh sorpresa, siendo ella misma la propia víctima de todo este caso. Bueno, yo lo siento mucho, esto lo hemos vivido desde hace muchos años, lo vivimos en el año 2000, ¿no?, con el caso Nevenka, y están reeditando todos y cada uno de los pasos del año Nevenka. Lo que pasa es que ahora estamos en el 2026 y no nos creemos nada del Partido Popular. Mónica García, ministra de Sanidad, gracias por acompañarnos. En Malas Lenguas estaremos atentos a lo que ocurre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ojo, porque entre tanto, la denunciante dice, hay pruebas. Ella dice, hay una denuncia de acoso y pruebas. Hay correos. Vean esto, porque la respuesta del PP de Madrid ha sido, ¿y tú cómo ligas?, a los periodistas, pero estamos hablando de una denuncia de acoso. Y vean las pruebas de las que hablan. Me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor para tratar la situación de presunto acoso sexual y o profesional padecido en Móstoles. Así comienza, según el diario.es, uno de los 9 correos que la exedil de Móstoles envió al gabinete de Ayuso. Son muchas las veces que se ha puesto en contacto con ustedes, pidiendo amparo debido a la situación que está sufriendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores. Email remitido por su abogado el 24 de septiembre de 2024, con el que solicitan medidas de protección contra un presunto caso de acoso sexual. No se han abierto los protocolos internos del Partido Popular respecto del Comité de Garantías. ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas hacia la víctima ante esta situación? El abogado de la concejala también pregunta por qué, tras reunirse 2 veces, con un tercer intento con la número 3 de Ayuso, no se han tomado medidas. ¿Por qué Ana Millán, conocedora y responsable de gestionar esta situación, no ha tomado ninguna medida preventiva y no ha gestionado ningún tipo de protocolo? Reuniones en las que también habría estado presente él. No es un caso de acoso sexual. Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, quien, según apunta el diario.es, le llegó a decir: aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel. Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia. ¿Estamos hablando de esto? Ernesto Ekaizer, ¿crees que habrá dimisiones o quedará en lo de ¿y tú cómo ligas? Yo no digo que Alfonso Serrano sea aquí el único presunto culpable. Más tiene el alcalde, ¿no? Pero de momento, ¿o el PP de Madrid lo aguanta todo? Dices, si el PP de Madrid está envuelto en un teflón, esas cosas que tienen las sartenes que uno patina allí. Bueno, yo creo que sí. El teflón, yo que tengo un buen amigo fontanero, el teflón también sabes que se pone cuando sí, tú vas sí, efectivamente, en una tubería. Incluso en las cañerías del agua putrefacta a veces también se pone el teflón, ¿sabes? Lo digo, pero el teflón es plastiquito así, pero bueno, venga. No, yo creo que efectivamente el Partido Popular y sobre todo el Partido Popular de Mar, de Miguel Ángel Rodríguez, uno de mis grandes admirados, ha desarrollado la técnica del teflón, la tiene muy consolidada y es muy eficaz. Pero como se le atribuye falsamente a Lincoln, no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Algunas puedes engañar a alguna parte del tiempo, pero a todas las personas todo el tiempo no. Isabel Díaz Ayuso dice que lo que pasa con su pareja, la persona expuesta políticamente por ser pareja suya, Alberto González Amador, dueño de Maxel Cremona, es una fabricación del Estado. Es una fabricación del Estado que han creado una unidad en la agencia tributaria para joderle a ella, para hablar mal y pronto. Y ahora dice que es una fabricación la denuncia de la concejala. Ahora yo te digo, mi briefing en inglés, corto, es que briefing Feijóo es el que tiene que dar explicaciones. Porque la conducta suya, dual, totalmente oportunista y cínica, si tomamos los casos de Francisco Salazar y el caso de esta concejala, son tan patentes y él se ha metido, que él tiene que dar explicaciones. En el caso como el de Salazar, por ejemplo, dirigentes como Almeida lo que decían, ahora de momento callan sobre esto, porque daban por hecho que en el PSOE ya pues había acoso sexual en el Palacio de la Moncloa, en la sede. Almeida. ¿Hasta cuándo va a llegar el presidente del gobierno y hasta dónde va a llegar para disminuir la importancia de un acoso sexual en el Palacio de la Moncloa y en la sede del Partido Socialista Obrero Español? Es una infamia, una ofensa a todas las mujeres que sufren acoso sexual. Es que el pez, dicen, muere o se pudre por la boca. Bueno, pido titular, luego pedir a Chema Garrido. Ahora lo que están diciendo es que
lo de la denuncia de la concejala, ex concejala Jan Móstoles, que dejó la política y dejó el partido, no procede. Mira, yo en su momento... ¿Presunción para todas o solamente y para todos? Mira, o en unos casos y en otros no. Yo en su momento critiqué al Partido Popular por usar un caso de, digamos, de presunto acoso sexual en el seno del PSOE en ese momento, Paco Salazar, para usarlo a nivel político, para hacer política. ¿Por qué? Porque considero que, por desgracia, la violencia machista pues puede ocurrir, por desgracia, insisto, en cualquier partido, sea de la ideología que sea, en cualquier organización, y por desgracia es algo que está ahí. Y ahora el PSOE está haciendo lo mismo con este caso del Partido Popular. Entonces, yo he criticado al PP en ese momento por usar a Paco Salazar para hacer política, y ahora critico al PSOE y a sus socios por usar este tema de violencia machista para hacer política en contra, en este caso, del Partido Popular. Por desgracia, existe la violencia machista y puede ocurrir en cualquier parte. El PP de Madrid está haciendo una barbaridad, que es, en fin, decir que está viendo la víctima, pero eso... A ver si sabemos ver las diferencias. Cuando sale la noticia de Paco Salazar abandona sus cargos en el PSOE en 5 horas y pide presunción de inocencia. El PP se echa en contra del Partido Socialista y dice que Paco Salazar tiene que abandonar. Y no solo eso, hay que contar la verdad a la gente que nos está viendo. Alberto Núñez Feijóo, antes de Navidad, se reunió con diferentes grupos de periodistas, de diferentes grupos mediáticos, para decir que había que hablar de Paco Salazar y de los casos que afectaban de machismo a las mujeres, del Partido Socialista, porque eran casos gravísimos. Y ahora es Alberto Núñez Feijóo el que no se dirige a esos medios de comunicación, en el que pide silenciar este caso de presunto acoso, y en el que el Partido Popular permite que este hombre, según su valor medir, siga siendo alcalde. Pero yo condeno, Chema, ¿qué pasa? Yo condeno, Chema, el uso que hizo el Partido Popular del caso Paco Salazar para hacer política contra el PSOE y contra el gobierno. Lo condeno. Te pregunto, ¿tú condenas que ahora el PSOE, el gobierno, esté usando el caso del alcalde de Móstoles para ir contra el PP? Cuando todo el mundo sabe que, por desgracia, existe la violencia machista y puede afectar a cualquiera. Te pregunto. El PSOE no está utilizando nada, que el PSOE lo que está diciendo es, según vuestra vara de medir, según el Partido Popular, como Paco Salazar tenía que abandonar a las 5 horas el cargo, pues entiendo que por coherencia tendrá que abandonar al alcalde de Móstoles. Está pidiendo lo mismo. Está haciendo lo mismo que hizo el PP en su momento. Lo mismo que hizo el PP en su momento. Y yo condeno ambas cosas, la del PP y la del PSOE. Os hago una pregunta. Si sale un dirigente del PSOE en una comparecencia y dice, ¿y tú cómo ligas? ¿Tú crees que aguanta en el cargo? Pregunto, ¿eh? Yo creo que en el PSOE dimitiría, la harían dimitir en el PSOE. Creo que tienen un nivel, en estos casos de acoso sexual y de acoso machista, un nivel, digamos, de restricción y más bajo que el PP, y por tanto lo harían dimitir. Lo considero, creo que actúa mejor el PSOE en eso. Aquí está, ¿por qué no dimite Alfonso Serrano? Hay dos opciones. Uno, porque Alberto Núñez Feijóo no se atreve a pedirle su dimisión, o dos, porque Alberto Núñez Feijóo está a favor de sus palabras. Y son estas dos opciones, o es un cómplice de Alfonso Serrano, o no se atreve a pedir a Alfonso Serrano que dimita. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho, porque ha comparecido el alcalde de Móstoles en este caso. Dice que es un ataque contra su persona. Él es su persona, habla de su persona en tercera persona. El alcalde dice que esto es una fabricación contra y un ataque a su persona. Estas acusaciones son unos continuos chantajes políticos que se remontan al año 2023 por parte de esta concejal y, por supuesto, a día de hoy, este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona. Habla como Aida Nízar en tercera persona. Sí, es que es bastante... Que habla como Aida Nízar en tercera persona. No, y es que es bastante, de verdad, patético, de verdad, utilizar así a las mujeres esta forma de responder. No controlo de Aida Nízar, Chema. Una señora que hablaba en tercera persona. Marta. No, que sí, que es de verdad, que me parece alucinante. Y ya no solo, Hugo, yo aquí coincido con Chema, ya no es solo que haya casos de acoso machista en los partidos, por supuesto que los hay. Claro. Es la forma de reaccionar. Es que en este caso no estamos hablando solo de que el PSOE pidió dimisión de Salazar, aunque luego dejó mucho que desear en cuanto al expediente. Estamos hablando de que presuntamente el PP de Madrid lo encubrió, que eso es lo grave, encubrió un caso de acoso sexual, cosa que no se sabe si hizo el Partido Socialista. Y no solo eso, Jesús, además, según nos consta de la denuncia que ella ha presentado, Génova también lo encubrió, es decir, cerró el expediente sin hablar personalmente con la víctima. Eso es normal, esa es la forma de gestionar un caso de acoso sexual. Es que ¿estás de acuerdo conmigo, entonces? Quiero que veas también este momento se ha hecho viral. Es un momento en el cual Díaz Ayuso entrega un premio a la investigación en la carrera científica. Primero lo que dice ella, dice que investigan un montón y que están a tope. Luego el premiado le da un zasca. Primero Díaz Ayuso, luego van a ver el zasca del premiado, que no está conforme con lo que ha dicho Díaz Ayuso, que dijo... Estamos muy orgullosos de ser una región que representa casi el 30% de la inversión nacional en investigación y desarrollo. Y podemos decir que la mejor ciencia de nuestro país, una de las mejores de Europa, se hace en la Comunidad de Madrid.
Y Javier Llorca, el científico, un catedrático, que era reconocido, responde, después de que Ayuso presumiera de esto. Otras regiones invierten mucho más que la Comunidad de Madrid, atraen a muchos más investigadores y también captan mucho más dinero de los programas de investigación de la Unión Europea. ¿Esto se puede decir que es un zasca o...? Hay que ir con la motosierra o con lanzallamas contra este señor, porque también está fabricando historias contra Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué pasa con Isabel Díaz Ayuso? Muchísimas Que todo gracias. el mundo se ha unido para fabricar historias contra ella. ¿También el científico? También el científico. Conspiraciones. Un científico que es invitado. Es premiado, aquí, es premiado. Premiado, invitado, y que evidentemente como científico tiene su propia opinión. Bueno, no es una opinión, son datos. Lo que ha dado el científico, claro, hay una cosa que son opiniones, otra cosa son datos científicos. Claro. Científicos. Viva la ciencia, que nos salva, y no los negacionistas, que son un peligro. Dicho esto, vamos a ver, ojo, Partido Popular, organizando actos ya con Vito Quiles. Con Vito Quiles que viene de forma pública a asistir a actos en las universidades en contra de las autoridades universitarias, diciendo que sobre la guerra civil provocasteis una guerra y hubo que responderos. Actos con el Partido Popular y estos también unos que se llaman los meconios, que también hablan de volver al 36. Organizando actos con el Partido Popular. Es la competición con Vox que les lleva a hacer este tipo de cosas. Vito Quiles, actos con el Partido Popular. El Partido Popular, Vito Quiles, el periodista, cuenta con la presencia de Vito Quiles en un acto. ¿A Vito Quiles? Hechos relevantes si repasamos el currículum del pseudoperiodista. Entre sus experiencias, dicen que yo soy un agitador. Organizar eventos por distintas universidades, en los que hubo lemas fascistas, banderas preconstitucionales y, lo más importante, sin autorización. Y que en algunas ocasiones finalizan con cargas policiales. Justificar la guerra civil española. Empezasteis una guerra atacando, tenéis ese precedente y al final se os respondió. Perseguir a políticos y periodistas. ¿De no gritarme en el oído? O esparcir bulos en plena catástrofe. Están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura. Pero no queda todo ahí. La banda sonora de este acto corre a cuenta de los meconios. Grupo musical con letras como esta en su repertorio. Son algunos de los rostros con los que cuenta el Partido Popular. Que el Partido Popular organice actos ya con Vito Quiles es una prueba de que compiten con Vox, con Alvise, por voto joven o por qué, o que están confundidos. Pregunto, o May, quizás en pregunto, esta recta Chema. final de campaña en Aragón tienen problemas de movilización y quizás están llamando a ese voto que puede irse para otras formaciones. Según los datos que me cuentan mis compañeros del periódico de Aragón, el partido de Alvise tiene pinta de que puede sacar algún representante, y si saca algún representante lo saca de la derecha, por lo tanto baja del Partido ¿Se está Popular. compitiendo el Partido Popular de esta forma para intentar captar votantes de Vox y por eso hacen actos con Vito Quiles? Yo creo que ¿o no tiene nada que ver? es mucho peor porque significa que todo vale, que el Partido Popular ha aceptado que el todo vale. En cualquier caso, Eso ya lo fíjate, había aceptado. ¿Todo vale por qué? Hombre, porque quiero decir, cuando tú contratas o intentas atraerte a un acosador de periodistas, a una persona que amenaza a políticos, a un agitador ultra. Por tanto, el Partido Popular está saliendo y Vito Quiles está saliendo del armario. Y a mí me parece bien. Del armario en el sentido, me refiero que está saliendo del armario en el sentido que si a un periodista o a un político le acosa, el responsable último será el Partido Popular. Porque claro, si tú incluyes a alguien en tus carteles, en tus actos, en tu propaganda política, y esa persona que ya estuvo de cañas en Navidad con el PP de Madrid, después provoca que a alguien le pase algo, el último responsable será no el PP de Ayuso, Pero es sino que el Partido PP de Popular, Alberto Núñez Feijóo. ese discurso radical ya llevaba tiempo abonándolo. Marta lo sabe perfectamente. Digo, también por el Congreso ya el Partido Popular premiaba a Vito Quiles de manera que ahora ya directamente lo ha incluido. Ojo, que no hay que olvidar que Vito Quiles fue jefe de prensa de Alvise Pérez en la campaña de las europeas. Ernesto, Queremos saber por cuánto dinero se ha cambiado. ¿Viste venir, Ernesto, que el Partido Popular hiciera actos con Vito Quiles? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Hay una competición por intentar captar determinado simpatizante o votante? ¿Viste venir esto? Yo creo que si tú fijas la atención en que la madrina de Vito Quiles es Isabel Díaz Ayuso,
y no lo digo de manera jocosa, lo digo porque ella siempre la ha defendido. En noviembre pasado dijo que era un periodista perseguido. Luego en enero creo que la entrevistó Vito Quiles en la Feria de Madrid. Entrevistar es mucho. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un avance del poder de Isabel Díaz Ayuso dentro del PP nacional y por lo tanto impone este tipo de políticas en el sentido de que ella ha venido, este hombre nos viene estupendo a nosotros. Nos viene estupendo. Queremos saber qué ha hecho Génova en este, si ha tenido algo que ver o no, o simplemente se la han colado. Joder, es que Génova no se entera de nada. Es que yo ya lo flipo con Génova. Es que parece que viven en una isla desierta o en Marte. Es decir, aquí el PP va haciendo, deshaciendo, contratan a Vito Quiles, el número de Ayuso hizo una barbaridad y nunca Feijóo se entera de nada. Es interesante. ¿Cuánta pasa? A saber que tiene doble derivada, de si se ha enterado o no se ha enterado. Es llamativo el hecho de que el Partido Popular organice actos ya con Vito Quiles directamente con estos de los meconios que venían de estar pues con Alvise o con Vox. Ahí se está moviendo algo. Y el dinero. Dicho esto, por cierto, enseguida les vamos a contar qué ocurre cuando un dirigente suelta bulos sobre las ocupaciones y un periodista le hace preguntas. Esto ha ocurrido hoy y lo van a ver. Y lo van a ver, enseguida. Pero antes, ojo, porque estamos muy pendientes, llega la borrasca Marta y ojo en zonas como Grazalema. Hasta arriba de agua han desalojado la localidad, pero hay incluso peligro de derrumbamientos. Carmen Osuna. Pues Jesús, aquí en Grazalema sigue lloviendo con gran intensidad y de hecho también está cayendo ahora mismo granizo. Hemos superado el récord de precipitaciones, más de 800 litros por metro cuadrado en tan solo 3 días. Fíjate cómo está el caudal del Guadalete, que tiene su nacimiento aquí en Grazalema. Eso sí, la mirada está puesta en las próximas horas en la borrasca Marta, que traerá más lluvias. Tremendo. Ana Ibarzabal, vamos a ver qué ha ocurrido porque Cuca Gamarra, una intervención diciendo que este gobierno está con las ocupaciones y después ha habido un periodista. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha sido? Ane, cuéntanos. Cuca Gamarra, Jesús, se ha desplazado hoy a la localidad vizcaína de Baracaldo para analizar la situación de inseguridad que, según los populares, afecta al conjunto de Vizcaya. Y resulta que allí Gamarra ha llegado a decir lo siguiente, que el sanchismo ha convertido a los municipios españoles en un paraíso para delincuentes y ocupas. Claro que una periodista ha corregido esa afirmación porque resulta que los datos desmontan esta teoría sobre la ocupación. Según los últimos datos de Interior, solo está ocupado el 0,05% de las viviendas de todo el país. Bueno, Cuca Gamarra suelta esto de que el gobierno está con las ocupaciones. Claro, le preguntan. Vean. El sanchismo ha convertido en un paraíso para delincuentes y para ocupas nuestros municipios. El Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo quieren algo muy claro, que España deje de ser un paraíso para delincuentes y para los ocupas. Miles y miles de personas que pondrían en el mercado del alquiler una vivienda no lo hagan por la inseguridad de que si es ocupada o si un inquilino o un inquiocupa se queda, la pueda recuperar. No ha aumentado, la realidad es que no ha aumentado, Pero se ha creado este problema. El problema es que hoy no se ponen viviendas en alquiler y no se ponen viviendas en alquiler por miedo a que un inquiocupa se quede dentro. ¡Ale! ¡L! Y se queda tan ancho. La semana pasada... No hay viviendas en alquiler porque... Hombre, habrá gente que tendrá miedo a un ocupa, sí, pero no se ponen viviendas en alquiler en este país porque hay miedo a los antiocupas. En general esto... Hay gente que... Suelta el gobierno, está con los ocupas. Que eso no es cierto. Pero hay gente que tiene miedo. Le preguntan y suelta otro bulo para tapar el bulo anterior. Hay gente que tiene miedo a la ocupación precisamente por discursos como este. La semana pasada, yo estoy diciendo una historia real, vinieron a venderme una alarma, ¿no? Y lo hicieron con menos convicción que Cuca Gamarra. De verdad, yo soy una... Es que al final detrás está también este negocio. Ya, pero claro, me interesa, me parece muy interesante, es decir, el desparpajo de soltar... Es decir, aquí la barbaridad... Yo critique la política de vivienda del gobierno, motivos tiene porque va mal, la política de vivienda es mejorable, pero hombre, esto es decir, el gobierno está con los delincuentes, el Partido Popular no está con los delincuentes. Bueno... y con los ocupas. Es que se preocupa. La realidad desmonta. Y la gente no alquila por las ocupaciones, dice, no, 0,05%. Dice, bueno, pero es que sí. Porque lo que importa es el relato. Pero la gente no alquila porque hay ocupas. Lo que importa es el relato, aunque sea una mentira, y aunque la periodista coja y le corrija los datos, pero ella da igual, ellos siguen con el relato. Bienvenida a la política. Y yo digo, si fuera, y reitero, de verdad, si fuera porque quieren vender alarma, lo entiendo. Hombre.
No sé, la política. Oye, que yo no justifico que se den bulos, datos, errores, pero hombre, en fin, parece, Chema, que estás descubriendo la política. La política es el arte del relato. El arte, pues a veces sí. Vale. Pues a veces sí que es mentir, Chema. Hombre, parece que estás descubriendo el relato. Pues que vaya a confesarse el domingo antes de ir a misa a comulgar. En fin, pero Chema, es la política. Insisto, no estoy justificando, pero considero que por desgracia los relatos políticos de todos los partidos políticos a veces se basan en cosas que pasan. Mira, el PP tiene un problema, y es que para ellos la ocupación es todo lo mismo, sea de una persona vulnerable a la cual hay que proteger, y hace bien el gobierno en proponer ese decreto para protección de personas vulnerables, pero ellos mezclan todo. Para ellos es el mismo ocupa el vulnerable que el que efectivamente es un ocupa. A ver, Hugo Pereira, a Villarroya vas. Luego vas a Villarroya y le vamos a explicar a Villarroya esto que dice Hugo Gamarra de que la gente no alquila por temor a los inquiocupas. Y déjate de rollo. El problema de la vivienda es ese en España. El problema de la vivienda, sube tanto la vivienda por los inquiocupas. Sabemos que es un bulo de manual. Pero como hay ocupas, sí hay ocupas, pero ese es el problema fundamental para que la gente no alquile. Sube por las prácticas especulativas. Luego Villarroya va a estar con nosotros y va a haber más tela que cortar. Vamos a estar aquí enseguida con más. Hay mucho más que contarles. Sí, Villarroya, Aroca y temas que todavía no hemos contado y que quedan. A ver, Aroca, que está ya, ha vuelto, llevamos unos días sin estar en Andalucía, está en Sevilla. En Sevilla ha habido movimientos incluso con puertas que, ojo, no tomaban medidas para que no se inunde el barrio de Triana desde hace tiempo, y están también pendientes. Pero antes, vamos a ver, Francisco de Borbón, quiero que me contéis, porque yo leo La Vanguardia. Pariente del rey emérito, la policía sospecha que Francisco de Borbón siguió lavando dinero de los narcos pese a sus detenciones. El País, la policía vincula a Francisco de Borbón con 5 entidades financieras sospechosas de blanqueo. Francisco de Borbón, de los Borbón de toda la vida, vean que hay novedades. El sobrino segundo del emérito habría movido dinero del líder narcotraficante para el que supuestamente trabajaba, incluso después de que lo arrestaran. La policía sospecha que Francisco de Borbón siguió lavando dinero de los narcos pese a sus detenciones. Según La Vanguardia, de Borbón estaría detrás de al menos 5 entidades financieras que iban cambiando de dominio y sedes. Para seguir gestionando fondos ajenos, entre los que probablemente aún se encuentren parte de los obtenidos por la organización criminal investigada. Algunos de sus servicios serían la gestión de divisas y criptoactivos o la emisión de tarjetas bancarias con acceso a más de 22 millones de dólares. Según El País, la última de las empresas creada después de la detención de los narcos era a través de la cual desviaban dinero a Panamá. La información aportada por las autoridades panameñas viene a confirmar la operativa de lavado de capitales. Ahora, 3 días después de su detención y puesta en libertad bajo fianza, el sobrino segundo del emérito rompe su silencio. Francisco de Borbón niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo. Es por ahora el último capítulo de una de las mayores tramas de narcotráfico en nuestro país. Más de 58 toneladas de droga valoradas en 2.000 millones de euros. 20 de ellos emparedados en la casa del jefe del policía implicado. Vaya con Francisco de Borbón. No es una operación menor. Francisco de Borbón, ¿qué os parece? Está en libertad con cargos, pero bueno. Sí, pido datos. La gente quiere saber qué pasa con este Francisco de Borbón. Chema Garrido, May Mariño. Sí, yo creo que es muy importante decir e intentar explicar por qué actuaban de forma reiterada. Y era porque en el fondo creían que tenían impunidad. Como otros miembros del rey emérito, familiares del rey emérito han podido hacer actuaciones ilícitas, creían que no les iba a pasar nada. Si encima juntas en la operación a gente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creían que podían ir a su libre antojo. Y viene todo desde Panamá y demás, o sea, los cauces habituales del blanqueo. Por lo tanto, exacto, unido con el tema del narco, que es lo que está investigando la operación. La policía no es una operación menor, ni mucho menos. De hecho, rápidamente ha podido recapitular el dinero para pagar la fianza y seguir en la calle. Veremos a ver en qué termina esta situación. Ernesto, Hugo, Francisco de Borbón. Hombre, a mí lo que me preocupó en el año 2024, cuando vimos esta noticia de que un inspector jefe de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, de la policía, el señor Gil, pues había aparecido detenido, y sobre todo que una parte de los 20 millones estaba emparedada. Desde luego me recordó a la rana de Esperanza Aguirre, al jefe de la Púnica, Granados, cuando encontraron en la casa de su suegro 1 millón de euros. En el Altillo, en el Altillo. En el Altillo. Pero en este caso estamos hablando de una parte de 20 millones de euros emparedados. Es decir, que un jefe importante de la UDEF esté en esta historia, eso me impresionó. Y además, Francisco de Borbón
ha tenido antecedentes de Marbella, ojo, no es la primera vez, no es un caso único. Ya en Marbella, un juzgado en el año 2023 le citó por también lavado de dinero, blanqueo de dinero, vinculado a temas de criptomonedas. ¿Ah, sí? Criptomonedas. Oye, está de moda ahora esto de las criptomonedas. Bueno, desde Alvise a Francisco de Borbón. Claro, Milei también, ¿te Habrá acuerdas? gente que lo hace, que hoy Milei animando. Sí, Trump. Pero, o sea, dices que ya en Marbella ya tuvo alguna causa Francisco de Borbón. 23. A ver si él va a Pues ser el parece joven para estar ahí el de los tan- carteles de los soles. 23. Francisco de Borbón. Y no maduro. Hugo Pereira quería decir algo sobre Francisco de Borbón. Primero, que se investigue, por supuesto, todo, me parece un asunto grave, pero lo que tengo claro es que la Casa Real actual, me refiero a Felipe VI, me refiero a la reina Leticia, me refiero a sus hijas, eso es la Casa Real, supo marcar distancia absolutamente, tanto con el rey emérito, que también tiene sus líos judiciales, y digo, que tiene, porque por mucho que se haya archivado, se archivó, porque bien prescribió, o bien, porque, en fin, o sea, efectivamente, pero eso no quiere decir que no haya hecho lo que presuntamente ha hecho, eso está claro, pero digo, marcó distancia absolutamente. Entonces, por lo tanto, en fin, intentar asociar con la Casa Real actual me parece un poco grave. Chema Garrido quería responder que porque... suerte tuvo el rey emérito, que le prescribieron los delitos y al final no pagó nada por lo que hizo. Si se trata de comparativas, habrá que decir que Francisco de Borbón al final robó mucho menos dinero seguro que el rey emérito. Pero es que aquí no es la cuestión de que haya robado más o menos, insisto, que a mí me parece un golfo el rey emérito. Ahora va a poner una querella, ahora Lupe Sánchez va a poner una querella, pero insisto, me parece un golfo el rey emérito. Dicho lo cual, he dicho que creo que no se puede asociar, por mucho que lleve el apellido de Borbón, con la actual Casa Real. Y lo está diciendo un republicano, como vosotros bien sabéis, lo está diciendo un republicano. Creo que no se puede asociar con la actual Casa Real, por mucho que tenga el apellido de Borbón. Si yo estoy diciendo que... No tiene nada que ver el Felipe VI. ¿Pero quién le ha asociado? No, bueno, digo, porque, hombre, yo no estoy viendo por redes sociales. Vale, pero te preocupa te preguntas si es un presunto delincuente este Francisco de Borbón. Ay, Dios mío. Por supuesto que me preocupa absolutamente y que vaya a la cárcel si tiene que ir. Yo, por supuesto, respeto mucho a don Felipe y a doña Leticia. Dicho lo cual, me gusta. Digo que hay gente que ha utilizado el apellido Borbón para coger y robar a manos llenas en este país. Borbones hay muchos. Es una saga importante de Javier Aroca, vamos a saludar a Javier, vamos a Andalucía. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Estás por Sevilla, Javier? Señoras y a los señores. Estoy en Sevilla, estoy muy bien, estoy perfectamente. En Sevilla se está bien, incluso ahora no llueve. Bueno, ya sabéis las circunstancias en las que estamos, ¿no? Incluso se cerró la compuerta, que forma parte del sistema de protección de Sevilla, por el riesgo de anegamiento de la Vega de Triana. Pero bueno, de momento estamos bien. El problema son nuestros hermanos gaditanos, fundamentalmente, de la sierra y también de otras comarcas de Andalucía. Y también quiero aprovechar aquí para mandarle un fraternal saludo a los marroquíes del otro lado del estrecho, de Tetuán, de Safi, que está en el sur, de Sessaouen, que están también sufriendo estas inclemencias y que merecen también, al menos por mi parte, de toda la solidaridad y todo el apoyo. Pero insisto, estamos muy mal. Lo que pasa es que Andalucía y los andaluces tenemos una capacidad de resistencia a prueba histórica de bomba. Saludos también desde aquí a la gente que está sufriendo pues las lluvias donde sea. También la gente de Ceuta llevan una incomunicación y por supuesto nos acordamos de Extremadura, de Galicia, especialmente la zona de Andalucía. Javier, vamos a ver, te quiero preguntar, ¿por qué ya ha llegado la cosa hasta el punto de que un alto dirigente del PP haya dicho, ¿y tú cómo ligas?, respondiendo a un periodista que estaba preguntando por un caso que es la denuncia de una mujer que era concejala del Partido Popular, denuncia un caso de acoso y en la comparecencia Alfonso Serrano le dice, ¿y tú cómo ligas? ¿Ha ocurrido esto, Javier? Usted, en una de las transcripciones que se han publicado, sí, también se publicaron ayer, habla con ella de que él le tiró los tejos. O sea, que ella dice que él le tiró que ella dice, sí, yo... Entonces usted le plantea eso. Eso no entra ya que un superior... ¿Tú cómo ligas? Pregunto. No sé, pregunto. Ya ves, curioso esto, ¿eh? ¿Y tú cómo ligas? ¿Por qué? No sé si hay nerviosismo por parte del PP de Madrid para llegar a reaccionar así o que creen que todo vale, pero es lo más propicio cuando se está preguntando por una denuncia de acoso, preguntar al periodista, ¿y tú cómo ligas? No, es bastante inapropiado y es una banalización de las propias circunstancias, sin prejuicio de quién sean los principales protagonistas. Pero uno espera de un dirigente de un partido político tan importante como el PP una reacción distinta y no contestar de esta manera tan trivial. Pero en cualquier caso no es un problema de lenguaje de lo que estamos hablando de temas gravísimos. En esto nunca se empata, yo por tanto renuncio y rechazo a otro tipo de debate.
pero la prueba es que pretenden que sea un tema de lenguaje es cuando ha amenazado con querellarse con todo aquel que lo acuse de encubrimiento, de presunto encubrimiento, que evidentemente es un delito. Por eso yo no diré ni encubrimiento ni presunto, pero diré que toda la dirigencia del Partido Popular de Madrid, incluida su presidente, han tapado este caso. Y este caso no está destapado, y como no está destapado, pues sigue en vigor. Y evidentemente el Partido Popular no está en condiciones de responder de manera banal y de manera atrevida a este asunto. Tiene que dar la cara. A mí me da la impresión de que a la señora Díaz Ayuso se le han atragantado las empanadillas de Móstoles y va a tener que dar explicaciones, en fin, muy amplias, ¿no? Y sus dirigentes también. Y veremos a ver, porque van a salir más cosas, según tengo yo alguna información. Y desde luego el PP de Madrid y su dirigencia está en una encrucijada bastante importante que los inhabilita, entre otras cosas, para la construcción de determinados discursos exclusivamente políticos que han practicado en el pasado. Te quiero preguntar, porque justo nos contabas lo que está ocurriendo en tu tierra con las borrascas. Sí. Hay discursos que están hablando de políticas de terrorismo climático. En vez de reconocer el cambio climático, dicen que lo que hay son políticas de terrorismo climático. Discursos como estos. Hombre, si habla Figaredo, yo sé que tú a veces te cuadras por la ciencia y el ingenio de Figaredo. Sí. Pero claro, la realidad de lo que vemos, ¿cómo se compadece con discursos como estos? Vamos a verlo. Tenemos al presidente todo el rato con el rollo este del cambio climático y del negacionismo climático. Y lo que es un terrorista climático. Terrorismo climático. Y hay que hablar con claridad. No es ciencia, es ideología. Vox es la única alternativa que existe y que se opone con dureza total a todas estas idioteces. Javier Aroca, claro, cuando vemos discursos de este tipo y vemos la realidad de lo que está pasando, y hay gente que oye esto y que se lo cree, ¿a quién defienden con estos discursos? Porque la realidad dista bastante. Si hay que destapar bulos, negar el cambio climático de esta forma. Bueno, defienden una corriente mundial basada fundamentalmente en el trumpismo y dentro del trumpismo, de negacionismo de todo, pero en este caso a mí lo que me preocupa no son los discursos pobres del señor Abascal o del señor Figueiredo. A mí lo que me preocupa es cómo han llegado a convencer a la gente y cómo la gente se deja convencer, porque además en lo práctico, donde han tocado poder, aunque sea de manera vicaria, han practicado políticas precisamente que tienden a que el cambio climático y todo lo que eso supone de perjuicio para nuestras vidas esté triunfando. Podríamos hablar del Mar Menor, podríamos hablar de otros lugares donde han practicado ellos su política y, por ejemplo, ¿por qué no recordar que el Partido Popular, de la mano de la señora Guardiola, nombró consejero del mundo rural y de agricultura a un señor de Vox, al que no se le han exigido responsabilidades alguna por el caos y la locura que ocurrió en el campo y en el monte extremeño a partir de los incendios, ¿no? Es decir, el problema de esta gente es que son, al parecer, impunes e inmunes de la mano de otros intereses que uno no acierta a descubrir. Pero evidentemente tener en nuestra sociedad que estamos todos absolutamente concernidos y advertidos y en guardia de lo que supone el cambio climático, aquí lo estamos viendo en estos días en Andalucía, cómo podemos convivir con este tipo de gente que triunfa con su discurso y que convencen a la gente. Bueno, yo veo imágenes, se me pone la carne de gallina y me da terror. Cuando vengas por Sevilla, Jesús, que yo creo que a ti te gusta mucho mi tierra, nos vamos a dar un paseo por la dehesa de Tablada. La dehesa de Tablada es la zona inundable más importante dentro de la ciudad de Sevilla. Y el alcalde actual, espero que en su momento no con el apoyo de Vox, pretende la reurbanización o la urbanización, es decir, que se construya allí una zona inundable. Por tanto, no es solamente el negacionismo, digamos, de la palabra de Vox, es el negacionismo real de la derecha y de la extrema derecha que en concierto están atentando gravísimamente para los intereses territoriales y los intereses ambientales de todos, independientemente de que seamos de izquierda, de derecha o de centro, da igual. Pero es un discurso nefasto, pero es un discurso que tiene una variable evidentemente doméstica, ibérica o celtibérica, si queréis, pero que tiene su origen en el trumpismo que se está extendiendo de una manera depredadora por todo el mundo y que hay, en mi opinión, gente que no sé si de buena fe o de mala fe están comprando. Javier Aroca, cuídate. Nos vemos el lunes, esperemos, y vamos a ver lo que pasa, porque estamos atentos a esa borrasca, Marta. Gracias, gracias. Por cierto,
hemos conectado con Andalucía, Javier nos contaba, pero hay una versión José Manuel Soto. José Manuel Soto decía, gracias Pedro Sánchez por lo siguiente. Emprendía un camino, decía, por carreteras infames, bajo la lluvia, como hace 40 años, José Manuel, un duro camino ha puesto en las redes sociales José Manuel Soto y la culpa de Pedro Sánchez. Vean. Soy español. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Soto. José Manuel Soto ya no se fía de las carreteras. Saliendo para Madrid en coche, a jugarme la vida por carreteras infames y colapsadas bajo la lluvia, como cuando empezaba hace 40 años. Gracias, Pedro. Mensajero de un canto de amor. Y tampoco de los trenes. Yo, si no hay mucha prisa, prefiero viajar por carretera. No me fío nada de los trenes. Esto es lo que hay. España está de verdad que da mucha pena. Señor Soto, aclárese. Señores, dejarse de tonterías. Porque al final, como decía su canción, déjame volar. Solo le va a quedar aprender a volar. Chimpón, déjame volar, quiero volar. Hay que tener mucha cara, más allá de que algunos ya tratamos a José Manuel Soto como uno de los principales humoristas de este país, de verdad. Es cantante. Sí, cantante. sí, humorista. Humorista no es cantante. Bueno, a mí me hace gracia. Bueno. Bueno, para mí es no, lo digo sobre todo por respeto a los humoristas. Ya, también es verdad. Pero que ¿Te hacen gracia los bulos? Dicho lo cual, hay que tener cara para que este hombre nos venga a hablar de carreteras y de caminos, cuando ha sacado miles y miles y miles de euros por un chiringuito que montó en Andalucía para explicar cómo de las provincias de Andalucía se iban a Huelva a hacer el camino del Rocío. Hostia, cuando te han pillado con el carrito del helado, ya has cobrado del erario público un montón de dinero por hacer caminos. El problema no es y ese, para ir a Chema. Huelva te callas y por lo menos no hablas de carreteras. El problema no es ese, Chema. El problema es... ¿No es el problema? No, escucha, déjame que termine. El problema es cuando se le cree lo que se dice. O sea, culpar como ha culpado al gobierno central de la situación por el cambio climático y de que las carreteras estén destrozadas porque hay unas inclemencias climáticas. O sea, pongamos las cosas en su contexto. Puede haber muchas cosas y las hay reprochables a este gobierno y a la actuación y al despilfarro de dineros y a posibles casos de corrupción y bla, bla, y bla, bla. Pero mezclar una cosa con la otra no tiene sentido. El problema es lo que se cree y cómo se ha extendido ese discurso y cómo hay quien cree realmente eso. En Andalucía también hay carreteras comarcales, regionales, locales, que están muy mal y que se podían haber invertido más dinero por parte del gobierno andaluz en vez de darle dinero a José Manuel Soto para explicarnos cómo vamos a Huelva al camino del Rocío. Hay un tema aquí que son los bulos. Si, por ejemplo, José Manuel Soto se queja de los trenes, tiene razones para quejarse de los trenes, porque, entre otras cosas, ahora mismo la línea pues está como está, que está parada. Pero claro, las carreteras, hombre, en este país, dice hace 40 años José Manuel Soto, mentir es pecado. Las carreteras como hace 40 años, en España... Claro. Hombre, dice, no, por carreteras infames y colapsadas, bajo la lluvia, como cuando empezaba hace 40 años. Bulo. Los trenes tiene motivos para quejarse de los trenes, pero se ha ido a las carreteras, porque José Manuel Soto es así, el hombre. Bueno, Ernesto, así no. José Manuel Soto lo toma en serio. Lo toma de verdad. Viva España. Lo toma de verdad en serio a José María Aznar, cuando dice el que pueda hacer que haga. Lo que pasa es que Aznar debería completarlo eso, porque se ha quedado corto. Y debería decir, y el que pueda no hacer, que no haga. Le digo por aquellos jueces que no hacen caso de las denuncias que se presentan y que perjudican al Partido Popular. Dicho esto, por cierto, vamos a ver aquí luego... Algunos se llenan la boca de España, 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 y luego si van por ahí diciendo que España, las carreteras son una porquería, como hace 40 años, cuando son las carreteras que hace 40 años, ¿no? Pero además... Y el discurso de los trenes también, Jesús, que es muy peligroso decir que los trenes... Yo también habrá ido, seguro sabe que como hace 40 años no. Pero un titular, Hugo, que nos pide paso lo siguiente, porque yo te quiero preguntar, José Manuel Soto, le pregunto, mira, voy a preguntar a Marta y a Hugo. ¿José Manuel Soto es extrema derecha? Pregunto. Hombre, ¿y vais a ver por qué lo pregunto? ¿Por qué lo preguntas? Lo vais a ver, pero vale. No creo una respuesta, si eso no lo es. Yo decid lo que queráis. Extrema izquierda no creo. Emula que sea digamos, el cantante. Y digo, a mí no me hacen gracia, o sea, Chema, mi querido Chema, tiene un humor muy raro, que le hacen gracia los bulos. A mí no me hacen gracia los bulos, no me parece humor, y simplemente quiero desmontarlo. Si estuvieran malas carreteras, en fin, no dependen todas de Pedro Sánchez. O sea, del gobierno de España no dependen todas las carreteras, con lo cual tampoco sería culpa de Pedro Sánchez. Dicho esto, a ver, ¿por qué decía lo de si es extrema derecha o no? Cada uno que juzgue allá él. A ver. Vamos a ver, hay una extrema derecha violenta, con amenazas. Este Dani desocupa que no es la primera vez. Amenazas impunes. ¿Esto hay que tolerarlo? No. Vean. ¿Amenazas de violencia impunes? Te voy a pasar
por encima. Y si a alguno de esos tuyos se le ocurre ponerse en medio, dormirá contigo en el hospital. Así se dirige Daniel Desocupa a Pablo Iglesias. El día que yo te vuelva a pillar por la calle, vas a recordar ese día el resto de tu vida. Y así respondía ayer en nuestro programa. Que es una amenaza concreta de alguien que tiene antecedentes. Yo creo que lo razonable en este país no sea solamente que haya consecuencias con las acciones judiciales, sino que hubiera una detención. No es la primera vez que este agitador utiliza la amenaza como arma. También ocurrió con Héctor de Miguel. Que lo íbamos a ir a ver a uno de sus actuaciones. Lo único que hubiéramos hecho, comprar unas palomitas, llevarlas y te las hubieras comido tú. Con Óscar Puente. Te dejaba sin dientes el resto de tu puta vida. Y también amenazas directas contra periodistas. La próxima vez que te vea, bonita, tu micro volará. Chema Garrido. Yo lo que espero, y lo digo de verdad, es que el Ministerio del Interior... Esto es muy serio, claro. Hombre, es tan serio que lo que pido es que el Ministerio del Interior actúe. Es decir, utilizar las redes sociales y plataformas para amenazar directamente a políticos y a periodistas. Creo y espero que Marlaska tome nota del asunto y de una vez por todas actúe. ¿Tendrá que ser un juez? No, ¿Qué dices, Hugo? Que tendrá que ser un juez, digo yo, no Marlaska. Es un sinvergüenza ese tío, eso que quede claro. Pues vamos a esperar a que nos parta la boca. Y dicho lo cual, tiene que ser un juez. Lo No, que no te hay claramente olvides que está unas amenazando- amenazas. A ver, Chema Garrido, Lo que digo es que, uno por uno, a ver si Chema. ahora hay que esperar a que coja y que pase una desgracia y que a alguien le parta la boca o le den una paliza. Yo creo que la policía, si ve un peligro, puede intervenir y puede actuar. Y lo que estoy diciendo es que de una vez por todas el Ministerio de Interior se tome en serio la protección a algunos políticos, a algunos periodistas ante este tipo de delincuentes. Ernesto, ¿hay una amenaza de extremistas de este tipo que hay que tomarse en serio? Porque son Claro que hay amenazas que de tomárselo violencia. en serio, claro que hay que tomárselo en serio, pero los jueces también pueden actuar de oficio. Por ejemplo, claro. Ojo, que parece que aquí tiene que ser el ministro del Interior, que yo estoy de acuerdo que el ministro del Interior está borrado. Hace mucho tiempo que está borrado. Muchos Aunque come años. todos los sábados con Pedro Sánchez, con el cual tiene una relación estupenda. ¿Quién? Pero el señor Marlaska. Pues su ministro también. Sí, sí, pero digo, aparte tiene una relación personal, es una información que estoy dando. Aparte de ser ministro, tiene una relación personal. Entonces, perdón, come no, cena. Entonces, digo, Me quedo más tranquilo entonces. es que... Lo que dice el resto, yo qué sé, no Hombre, porque sé con quién por la dieta cena que llevan Sánchez, no pero comen, va. es verdad. Algún sábado cenará con su mujer, Ernesto. Entonces, no tengo Bueno, ni no hay que idea. olvidar que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno. para Y eso añadir es lo una que hay que nota de garantizar. Avanza que nos pide paso Villarroya, venga. Vale, para añadir una cuota de miscelánea, lo he dicho, pero es verdad, es una información que tengo. Pero quiero decir que tiene que actuar la justicia, tiene que actuar la fiscalía, el ministro del Interior tiene que tener un cuidado por este tema, porque esto afecta a la democracia. Dicho queda. José Miguel Villarroya, claro, queremos preguntar a José Miguel Villarroya, porque, vamos a ver, Villarroya, justo cuando se está hablando, gente como esta expande estas amenazas en la red. Y se ha dicho, vamos a controlar la red, acceso a redes sociales, menores de 16 años no. Bueno, esto ha llevado a Ayuso a decir que es un gobierno tecnocomunista, que Sánchez es tecnocomunista. Con el comunismo hemos topado, Villarroya. Buenas tardes, ¿cómo estás, Villarroya? ¿Y comunismo es eso? O sea, Villarroya lo veo, pero no lo oigo. Sería conveniente oírlo. Porque verlo, lo vemos. Pero enseguida vamos a ver si lo oímos. No sé si lo vamos a oír. Es que en un país comunista que no funciona no lo puedes escuchar. Claro, es curioso esto, es curioso. Bueno, vamos a ver, enseguida vamos a recuperar a Villarroya. Vamos a ver lo que decía Isabel Díaz Ayuso. El tecnocomunismo es lo que ahora mismo está marcando. Pues hombre, el tecnocomunismo permite, por ejemplo, las amenazas del Daniel Desocupa. Vamos a ver lo que decía Ayuso. El tecnocomunista que tenemos en la Moncloa ha decidido ir contra todas las plataformas, contra la libertad del mundo, intentando, eso sí, dejarnos a España a la altura del betún. Y además, ahora están enloquecidos. El tecnocomunismo, decías. Decía que es el diccionario de Miguel Ángel Rodríguez. Es que yo no Corea, Yo soy de periodista. Corea del Norte, que es España, decía él que es Corea del Norte, decía ella, y lo decía él por boca de ella, y es toda esta historia de retrotraer España al 36. 1936. Ya, pues es curioso porque, mira, dicen el comunismo, pero vean el siguiente escándalo. Las viviendas de protección. Hay mucha gente a la que le pueden sonar. Pero es que en Alicante se las han repartido con gente a altos cargos del gobierno municipal, del Partido Popular, y va en un suma y sigue. María Molero, ¿qué está ocurriendo con este escándalo de las viviendas de protección? Igual es muy sintomático de lo que puede pasar en algunos puntos de España. María.
Pues se van conociendo más nombres relacionados con este escándalo inmobiliario relacionado con las viviendas públicas de Alicante. El último, el jefe de gabinete de la Consellería de Industria, Turismo e Innovación, Miguel Ángel Sánchez, que según el diario Información ha dejado su cargo, ha dimitido porque considera que es lo más responsable. Pero hay más nombres, ya es la tercera dimisión que se suma a la de la exdelegada de Urbanismo, Rocío Gómez, que según el diario Información intercambió, ojo, su vivienda situada en el primero por el quinto, que le pertenecía a su suegro. Intercambió el primero por el quinto. Mucho mejor vivir en un quinto que en un primero, claro que sí. También ha dimitido por este caso la exdirectora ya general del ayuntamiento, porque 2 de sus hijos y un sobrino han sido agraciados también con viviendas de esta misma promoción. Hablamos de viviendas protegidas, y también en la lista de adjudicatarios tenemos un arquitecto de urbanismo de Alicante y, ojo, un funcionario que avaló la concesión de una de estas viviendas a su propia mujer, Jesús. ¡Qué vergüenza! Decías, Ernesto, que tienes un título. Pon el título, que quiero ir a Marta Monforte, que pide paso con esto. Es el comunismo de Ayuso Mazón. Mazón. Esto es la Comunidad Valenciana. La repartí, por eso, Ayuso Mazón. Muchísimas gracias. Marta, el reparto de viviendas de protección. Hay que reírse la hemeroteca para entender esto. Y el PP de Alicante y el PP valenciano tiene muchísima experiencia en este tipo de casos. O sea, no lo justifico, ni muchísimo menos, pero digo que esto es un precedente que ya hemos visto en muchas ocasiones, y evidencia cómo desde lo público, de la administración pública del Partido Popular, se aprovecha una carencia de la vivienda tan grande en beneficio propio. José Miguel Villarroya, vamos a ver, que quiero que Hugo Pereira te quería cortar el cable, le hemos pillado. Villarroya, te quieren censurar. Y luego dicen que la culpa es de los tecnocomunistas. Me quiere... Bueno, esto es buenas tardes, ya que no me había escuchado antes. Bueno, esto es una pelea para entretener al personal. Es decir, unos le llaman que luchan contra los magnates y otros dicen que son tecnocomunistas. Pero al final todos los gobiernos están aplicando lo mismo. Lo que nos interesa es que se escuchen determinadas voces. No le demos más vueltas al trigo. Villarroya, cuando vemos esto del reparto de viviendas de protección, ¿es capitalismo de amiguetes? ¿Son aquellos del que reparte se lleva la mejor parte? Esto es un escándalo de primer nivel en esto de las viviendas de protección, ¿eh? Pero es que aquí están apareciendo, cada día aparece uno, que es el suegro, que es el concejal. Bueno, pues es el capitalismo de amiguetes. Es decir, la gente que no cree en lo público hace vivienda pública para decir que la hace, pero luego se la queda ella, que luego supongo que la pondrán a alquiler, ¿no? Y entonces hace el negocio. Es decir, la gente que no cree en lo público hace negocio con lo público. A la vivienda le puedes añadir la sanidad, le puedes añadir la educación, le puedes añadir las residencias de la tercera edad, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya está, este es el discurso de siempre, y aprovechar lo público para fines particulares. Pues desde luego es una vergüenza que se tiene que investigar, por supuesto. Efectivamente, es poner el interés del público en interés privado en este caso, porque eran viviendas de protección oficial. Pero en fin, Villarroya, a ti entiendo que te gusta también el tema de la ocupación, porque como buen comunista te gustará ocupar públicamente hablando y que el Estado sea el propietario de todas las viviendas. Con lo cual entiendo que a ti esto de la ocupación, Villarroya, a mí no, pero a ti esto de la ocupación te gusta. Pasa que sea el Estado quien ocupe todas las viviendas y sean todas públicas, ¿no? Sí, como decía Cuca Gamarra, que no se alquila por las claro, porque tiene menos los ocupas. Que nos dé lecciones Villarroya de esto. Nos ha salido Hugo Pereira como Cuca Gamarra en este caso. Pero bueno, Villarroya, tiene la palabra Villarroya. No. Hugo Pereira también transmite bulos. Si la vivienda pública no está ocupada por nadie. Quiero que deja que responda. Si el Estado es el propietario, de las viviendas, el Estado no está ocupando ninguna vivienda. Porque el Estado es el propietario de la vivienda. A ver si te queda claro. La ocupación es cuando alguien entra a ocupar una vivienda que no es suya. Pero si el Estado es el propietario de la vivienda, el Estado no está ocupando ninguna vivienda. A ver si dejamos de ir a la televisión a contar rollos y a contar bulos. Yo defiendo que toda la vivienda sea pública.
y por lo tanto dependa del Estado. Claro, entonces el Estado reparte la vivienda en función de las necesidades de cada persona o de cada familia. Pues lo estás ya diciendo. Está, punto, pero entonces el Tú Estado lo no que está quieres ocupando ahora mismo, nada. Claro, no, el el Estado es el que ahora mismo las propietario. viviendas Ya privadas las ocupe el Estado y pasen a ser propiedad del Estado. Si lo estás diciendo clarísimamente, ese es tu Pero modelo. qué déjate de rollo de viviendas privadas, estoy hablando del Estado socialista. Deja que responda, Villarroya, sí. Perdona, si estamos en el Estado... A ver si te entra en la cabeza. Si estamos en un Estado comunista, no hay propiedad privada de los medios de producción y por lo tanto las viviendas son públicas. A ver si te entra en la cabeza. Yo no estoy hablando del sistema capitalista. Puñetas, pero primero hay que expropiar. Déjale que responda. Primero le estamos hablando del sistema comunista. comunista. A ver si nos vamos enterando. Claro. Pero primero... Yo no expropio nada. Yo no expropio nada. A ver, yo no expropio nada. Si se hace la revolución se cambia el Estado y por lo tanto el Estado es comunista. Y a partir de ahí toda la vivienda es pública. Se acabó la película. Ya está, no estamos ocupando ninguna vivienda de nadie. A ver, déjate ya de rollos de ocupar de nada. Te tendrías que preocupar de los bancos y de los fondos de buitre que están echando a familias de su casa. Eso es lo que te tendrías que preocupar. Y no de los ocupas. Kaiser quería decir Estado, algo. si va a ocupar. ¿Qué está ocupando el Estado? Ernesto quería decir algo brevemente, Ernesto. Vamos, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para educar a la opinión pública y hacer un esfuerzo de pedagogía. La propiedad pública del suelo es una realidad en varios países de Asia, capitalistas. Singapur, por ejemplo. Es propiedad pública. Con lo cual el hecho de la propiedad pública no implica que estemos en un régimen comunista o no comunista. Desde luego, en el régimen comunista que denuncia Ayuso, bueno, aquí me pide Jesús que me calle. Claro, porque tiene que hablar Raquel. Llevas un buen reto, Raquel nos pide paso y enseguida va a rematar Villarroya. Raquel, ¿por qué pides la palabra? Muy buenas tardes, Era 10 Jesús. segundos. Pues mira, Figaredo lo tiene claro. El cambio climático no es ciencia, es ideología. Y yo, Jesús, lo tengo claro. Figaredo no tiene ni idea de lo que va el cambio climático. Por eso lo pone a la misma altura que los aliens o Dios. Algo en el que el ser humano debe elegir entre creer o no creer. Y yo no he visto a Dios en mi vida, ni a los aliens tampoco. Lo único que veo es que la vida se ha convertido en eso que pasa entre catástrofe ambiental y catástrofe ambiental. Y personalmente, yo me paso 6 meses al año soñando tener una secadora y los otros 6 meses me los paso sin poder soñar del calor que hace. Por eso es mucho más fácil reducir el cambio climático a una creencia donde todos decidimos si elegir o no elegir. Y todo lo vinculamos a los woques, al adoctrinamiento y a la Agenda 2030. Una agenda tan peligrosa que te dice, hey, chavales, ojalá la pobreza deje de existir y separar la basura por colores es importante. Vox odia separar la basura por colores, pero son los primeros que quieren separar a las personas por su color de piel. Eso es coherencia y lo demás son tonterías. Figaredo se cree tan listo que es capaz de llamar alarmistas ideológicos a toda una comunidad científica, como si los científicos no supieran de lo que están hablando. Pues a ver, son peña que con 4 isobaras son capaces de decirte el tiempo que va a hacer aquí a 2 semanas. Yo entiendo que en esa cabeza donde predominan patillas por encima de otras cosas, no comprenda la gravedad del asunto, pero para eso solo hay una opción, volver a 6º de primaria. Total, Jesús, la vocecilla de prepuber ya la lleva encima. Ahí lo llevas. Villarroya, por cierto, te voy a pedir un ejercicio de agilidad. Definir a Figaredo en 15 segundos. Villarroya. Un hombre fiel a su apellido. ¿Cuál? Saga familiar. A los ratos. La de rato. Dicho queda, Villarroya. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín.
MomboroModaCapriccio.com Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.